Feliz Día del Padre para todos los papitos que están aquí presentes. El día de hoy les traigo una prédica titulada Hijo. Aunque suene un poquito discrepante, yo sé que es el Día del Padre, vamos a entender mientras vamos avanzando con esta historia. Comienza así. Dice que estaba nuestro Señor Jesucristo sentado a la mesa con pecadores y publicanos. ¿Cuántos saben quiénes eran los publicanos? ¿Alguna vez se han planteado quiénes eran los publicanos? Recaudadores de impuestos del invasor romano. Eran judíos mismos. ¿Ok? Y estaba el Señor sentado con estos pecadores, dice. Y pasan ahí fariseos y escribas. Se acercan a la mesa, ¿no? Y comienzan a murmurar entre ellos y dicen: mírenlo aquel, junto a pecadores se sienta. Oiga, el impacto aquí es bastante, porque ellos eran la élite religiosa del momento. ¿Ustedes quieren entender más o menos qué significaba ser escriba en ese momento? Eran los que preservaban los textos antiguos, los transcribían a otro papiro, preservaban la palabra de Dios. Eran gente informada. Los fariseos eran un movimiento religioso, los cuales a través de reglas estrictas trataban de preservar la fidelidad a Dios. Entonces, este grupo de gente muy religiosa, muy informada, eran muy conocedores de la palabra de Dios, no reconocieron a Cristo, sino que lo juzgaron, lo criticaban. Miren a ese, junto a pecadores se sienta. Y esto desemboca en tres parábolas. Nuestro Señor Jesucristo responde con tres parábolas. La primera, la moneda perdida, ¿verdad? La segunda, la oveja perdida. Pero la que nos compete a nosotros aquí en este día es la parábola de dos hijos. Dos hijos. Dice que había un padre que tenía sus tierras, tenía sus posesiones, y se acerca uno de estos hijos, el menor, se acerca a su padre y le dice: Padre, estoy cansado de servir, estoy cansado de sembrar tu palabra, estoy cansado de recoger las almas, estoy cansado de adorarte, estoy cansado, Padre, de predicar el evangelio, estoy cansado, Padre, de dirigir el culto, de vigilar, de ayunar, estoy cansado, quiero mi herencia, quiero irme de tu casa, de tu protección, quiero vivir mi vida, quiero sentir, quiero experimentar mi carne, lo que está allá afuera, quiero sentir, Padre, ya no quiero estar aquí. El padre, muy apenado, coge y le dice: no lo detiene. El padre lo amaba. Hijo, tome, vaya. Este joven coge su dinero, aunque el hermano mayor se quedó trabajando en la casa de su padre. Coge su herencia. No nos dice la palabra con quién se fue. La palabra de Dios no nos dice exactamente con quién se fue este joven. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que se fue en busca de sus placeres y deleites. Usualmente cuando nosotros nos vamos, cuando nosotros manejamos estos deseos carnales, o vamos en busca de lo que el mundo nos tiene preparado, lo hacemos acompañados, no lo hacemos solos. Vamos al lado de personas que provean nuestros deseos. Juntamos con personas que disfruten las mismas cosas que nosotros disfrutamos. Si hay un alcohólico y yo soy alcohólico, mi vínculo con ese alcohólico se llama el alcohol. Muchas veces nosotros creemos que establecemos vínculos de amistades duraderos con personas de allá afuera, pero el verdadero vínculo solo es el deseo. Pero cuando ese vínculo se rompe, usted no tiene nada. Pero usted cree que tiene amistades allá afuera, usted cree que está rodeado de muchos amigos, pero su vínculo está sostenido en algo en común que se llama sus deseos, y no en la roca que es Dios. Dice que este joven estaba ahí en sus deleites, en sus vicios, y generalmente cuando nosotros estamos allá afuera, a nosotros también nos lideran las personas que manejan o proveen nuestros deseos.
Es decir, les pongo un ejemplo. Yo estoy aquí y soy una persona mujeriega. Me encantan las mujeres. ¿Yo a quién voy a buscar? A la persona que me lleve donde hay mujeres para mis deleites, para saciar mis vicios, y dejo que esas personas me lideren. Usualmente es así, no siempre, pero usualmente se maneja así el ser humano. Hay algo central que es bastante importante mencionar antes de proseguir, y es que nosotros tendemos a pensar de que cuando se habla de vicios solo es sustancias, alcohol, químicas, qué sé yo, cigarrillo, y ahí limitamos la palabra vicio. Pero cometemos un grave error. ¿Usted sabía que usted puede llegar a ser vicioso al trabajo? Puede ser vicioso a las compras, a las redes, puede ser vicioso a cualquier deleite de su carne que lo haga buscar algo en este mundo. ¿Y cómo se da cuenta que usted es un vicioso? Por el exceso. Oye, hermano, pero trabajar, la palabra dice que yo trabajaré con el sudor de mi frente. Claro que sí. Pero yo lo que digo, mi hermano, es que cuando usted tiene una vida desorganizada y ese fuego lo consume, consume su vida espiritual, consume su relación, consume todo y es descontrolado. Les pongo un ejemplo. Les ponía yo este ejemplo a los jóvenes hablando. Hagan de cuenta que hay una chimenea y en esta chimenea hay un fuego y el humo sale por la garganta de la chimenea y no contamina el hogar. Y el fuego está controlado por las 3 paredes de la chimenea y no sale del hogar y no destruye el hogar y no consume el hogar. Cuando las cosas no son excesivas, cuando no hay excesos, usted está trabajando normal, usted está apuntando para un sueño normal, pero sabe cuáles son sus prioridades. Pero cuando usted no sabe cuáles son sus prioridades y le da cabida al exceso, ese fuego sale, se expande, consume su hogar, destruye su hogar. Usted pierde su comunidad con Dios, usted ya no sirve a Dios y sirve a los placeres, sirve a sus deseos. Ya no sirve, ayuda a su familia, no ayuda a su prójimo, sino que sirve a sus deseos. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:10 que usted no puede servir a 2 amos, porque menospreciará a uno y amará a otro. Y luego dice la palabra de Dios en Lucas 16:13 que el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Entonces usted tiene que saber organizar su vida. ¿Qué es primero? El reino de Dios y su justicia, no el trabajo en exceso. Reconozcamos los vicios y que está desorganizando nuestras vidas. Primero el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Yo sé que muchas veces decimos, ay hermano, es que necesito, y está bien, pero organice su vida. Este joven, siguiendo adelante con la historia, este joven, hay una parte también muy importante, y es que este señor, mientras estaba en sus deseos, en sus deleites, nunca miró atrás. La palabra de Dios no nos dice que este joven se atrevió a mirar su pasado, se atrevió a mirar a Cristo, se atrevió a recordar, ay Señor, en ese momento no. Mientras había, siempre estaba ahí, soñando, pensando en lo siguiente que iba a hacer, en cómo iba a malgastar su dinero, dónde iba a dejar sus deseos. Y es irónico, ¿saben por qué? Porque cuando Dios nos saca de un lado, como a la mujer de Lot, la tentación nos llama y miramos hacia atrás, miramos lo que perdemos, miramos lo que hemos dejado atrás, pecamos, deseamos y no estamos seguros si es el momento preciso, no estamos seguros si estamos tomando la decisión correcta. Pero cuando estamos envueltos en nuestros deseos y placeres, muy difícilmente nos atrevemos a mirar atrás. Pero llega una gran hambre, dice. En esta ciudad donde estaba este joven llega una gran hambre. Y él ya había malgastado todos sus recursos, todos sus bienes. Recuerden que cuando hablamos de hambre en el tiempo antiguo, significaba usualmente que las lluvias paraban. Y cuando paraban las lluvias no había pasto, no salían los frutos, no salían
era realmente necesidad total, porque si los animales no podían pastar, morían. No podía usted sacar su lechita de la vaca, no podía alimentar animales, no podía comerciar. Cuando la palabra de Dios nos dice que había hambre en el mundo antiguo, realmente era necesidad. No es lo mismo de este tiempo. Y dice que llegó una gran hambre y este hombre conocía a un hombre en esa ciudad que le dijo para ir a trabajar con los cerdos. Y esto es importante porque otra vez yo les digo, ¿y dónde estaban todos sus amigos? ¿Dónde estaban todos los conocidos con los que él malgastó su dinero? No había ninguno, no había uno solo. Fue a trabajar solo con los cerdos. También es importante aclarar que los cerdos en la cultura antigua eran considerados animales inmundos. O sea, fuiste a trabajar con lo más bajo de los animales. Pasaste de ser hijo de tu padre, alguien que servía en la obra de tu padre, alguien amado, a trabajar con lo más bajo en ese momento que eran los cerdos. Y no termina ahí. Dice que este joven veía que los animales comían las algarrobas, los cerdos comían, ustedes saben, ese alimento sucio. Y él pide ese alimento, pide comer eso. Se le antoja y pide. ¿Y sabes cómo lo trata el mundo en ese momento? O los que lo conocían en ese momento. Lo tratan peor que el animal inmundo. No le dan. La palabra de Dios dice que no le dieron de comer. Él teniendo ganas de comer la basura, no le dieron de comer. Porque en ese momento, para el mundo, él ya no valía nada. Valía menos que un animal inmundo. Y no le dieron de comer. Dice que este joven entra en sí. Y dice: le diré a mi padre que voy a regresar. He pecado contra el cielo y contra ti, y regresaré. Ni los jornaleros, los que trabajaban el día a día,